¿Cómo está, doctora? ¿Bien? Muy bien, buenos días para todos. Y hoy vamos a tratar un tema que es importante por lo frecuente y porque cuando vamos a hablar de traumatismo de cráneo, Claro. y cuando es un traumatismo de cráneo grave es una patología que es frecuente en los jóvenes y que puede traer muchos días útiles perdidos y mucha incapacidad en una población joven con lo que las pérdidas económicas para la sociedad conlleva. Porque nosotros escuchamos habitualmente, de hecho, en esta misma semana, hace pocos días nada más, cuando trascendió la noticia del accidente que había tenido Carlos de Pena, el jugador de Nacional, ese día que se iba, que no se iba, que en definitiva se fue, la crónica daba cuenta de traumatismo de cráneo. Y muchas veces, en la crónica policial, en los accidentes de tránsito también, en la narración te dice, bueno, el chofer sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, sin pérdida de conocimiento. Entonces, vamos a explicar un poco de qué se trata esto del traumatismo de cráneo. Ahí está. Entonces, el traumatismo de cráneo es eso, es un golpe en la cabeza, que puede ser a partir de un objeto, que la cabeza impacte contra un objeto. Puede ser que a la cabeza se le impacte un objeto. Un proyectil, una pedrada. Un proyectil, una pedrada, una agresión. O puede ser por un movimiento de desaceleración. Nosotros tenemos que pensar que el cráneo protege al cerebro, ¿no? Entonces, es algo que es inextensible el cráneo, el cerebro está dentro de ahí, y que si nosotros tenemos, por ejemplo, un movimiento de aceleración y desaceleración brusca, el cerebro puede golpear contra las paredes del cráneo y puede producir cierta lesión. Eso se ve, por ejemplo, en los niños que son zamarriados. Puede producirse, esto es una forma de maltrato, en esa zamarrada puede producirse que el cerebro golpee contra el cráneo y puede producirse un traumatismo de cráneo sin que haya un impacto, claro, o un antecedente directamente de golpe. Eso los pediatras están acostumbrados a ver o a estar atentos a ese tipo de traumatismo sin un impacto directo. Lo más común es el impacto directo, y frente al impacto directo lo importante es ver si hubo o no hubo una pérdida de conocimiento. La pérdida de conocimiento muchas veces es como cuando nosotros vemos se habla de pérdida de conocimiento mayor de 30 minutos para hablar de severidad de un traumatismo de cráneo. No tiene por qué ser tan extensa, rápidamente muchas veces la recuperan espontáneamente, y lo que se acompaña es como de una amnesia del episodio, de que pierden, no saben a dónde iban, no saben qué les pasó. La pérdida temporal de la memoria, a corto plazo. A corto plazo o posterior al evento. Es muy típico eso de qué me pasó, a dónde iba, dónde estaba yo, o dónde estoy, a dónde voy, por qué estoy acá. Eso es típico de lo que se llama una conmoción cerebral. ¿Qué se tiene que hacer frente a esas situaciones? Frente a esas situaciones siempre hay que descartar que no haya una lesión en el encéfalo. Nosotros tenemos que pensar que el cráneo, que es el hueso, está protegiendo a el encéfalo, que es donde están todas nuestras funciones cerebrales superiores y todos nuestros nervios. Entonces, por lo tanto, tenemos que descartar que no haya una lesión ahí. ¿Cómo descartamos eso? Por medio de una tomografía. Entonces, frente a un traumatismo de cráneo, donde haya la duda de una pérdida de conocimiento o donde haya una pérdida de conocimiento, es necesaria la consulta a un centro asistencial para realizar una tomografía, que son las imágenes que estamos viendo, para descartar si hay o no una lesión encefálica. Bien. En la tomografía, ¿qué nos puede mostrar? Nos puede mostrar una tomografía normal, que es lo que es en la mayoría de los casos cuando es un traumatismo de cráneo leve a moderada. Nos puede mostrar una contusión encefálica. La contusión encefálica es como un hematoma que en ese caso lo que se hace es, queda el paciente internado, el paciente a veces en cuidados intermedios, depende del tamaño de la contusión, y se controla con tomografías sucesivas para ver si ese hematoma crece o no crece, y
si no crece se puede ir de alta a los días, o se descarta que no haya un hematoma subdural o un hematoma extradural. Cuando hay un hematoma subdural o un hematoma extradural, muchas veces el neurocirujano es el que participa y requiere que sea una neurocirugía para extraer la sangre del cerebro. Vuelvo a decir, el cráneo es un lugar donde no se puede, si yo tengo un hematoma en la mano, el hematoma crece para afuera, entonces no genera hipertensión. Y genera, pero presión sí. Pero cuando yo tengo un hematoma en el cráneo no lo puedo extender, entonces me va generando hipertensión. Y la hipertensión endocraniana es un elemento muy grave que por lo tanto hay que evacuar rápidamente ese hematoma para que no produzca un apretamiento, vamos a hablar del cerebro, y no produzca una lesión importante. Eso es en líneas generales. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en los jóvenes? Los accidentes. Y hay que ver si hay solamente un traumatismo de cráneo o lo que nosotros hablamos de un politraumatizado. Traumatismo de cráneo más otra lesión, una fractura de miembros, un traumatismo de tórax, otro tipo de lesiones. Y en los ancianos, las causas más frecuentes son las caídas. Y acá hay que tener cuidado, porque muchas veces los ancianos lo que van teniendo es una disminución por atrofia encefálica, o sea, que el cerebro se va achicando, entonces nos queda más espacio entre el cerebro y el cráneo. Entonces a veces pueden tener un pequeño hematoma y ese hematoma no dar síntomas, pero va creciendo. Entonces tienen el traumatismo de cráneo, hacen el hematoma y no es como el joven que enseguida tiene síntomas, no tiene síntomas y se recuperan rápidamente, no consultamos, no se hace la tomografía y al tiempo empiezan con trastornos de memoria, trastornos de conducta. Todo a raíz de un golpe, quizás. Todo a raíz de un golpe y si no se tiene buena memoria, no se vincula a ese golpe y se piensa que puede ser algo de la edad. Claro, doctora, cuando nos golpeamos la cabeza, en definitiva, ¿no? Sí. Sobre todo personas mayores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque uno no va a decir, bueno, pero por este golpe no voy a consultar a un médico, porque a veces es el razonamiento. También te dicen, no te vayas a dormir inmediatamente, espera un tiempo. Ahí va. ¿Cuál es ¿Qué pasa frente a un golpe que uno puede tener en la casa? Un golpe que uno puede tener en la casa lo que tiene que ver es cuáles son los signos de alarma. Primero, ¿cómo es eso de no dormirse? El paciente se puede dormir. Lo que nosotros tenemos que evitar es o estar atentos a cuáles son los síntomas de mal pronóstico de un traumatismo de cráneo. ¿Qué puede pasar? Que el paciente tenga trastornos de conciencia, que se ponga confuso, que tenga tendencia al sueño, que tenga vómitos, que tenga trastornos motores, que vaya agregando en la evolución cualquiera de esos elementos que son elementos de mal pronóstico, elementos de que algo está pasando en la cabeza en forma evolutiva. Entonces, a eso es lo que tenemos que estar atentos. Entonces, antes se decía no dormirlo. No es no dormirlo y dejarlo que se duerma y que pase de un estado de estar normal a un estado de coma y no nos dimos cuenta. Si es un niño y el niño quiere dormir, bueno, lo podemos dormir, pero lo que tenemos que hacer es despertarlo cada media hora y ver que el niño esté reactivo, que el niño esté bien. Lo que no podemos dejarlo es dormir 8 horas y cuando nos despertamos encontrarnos con un niño en coma. Eso es lo que no se puede hacer. O sea, se puede dormir el niño, pero estar atentos a que esté reactivo, a que no haya agregado ningún síntoma. Si tienen vómitos, si tienen dolores de cabeza muy importantes, si tienen convulsiones, todos esos síntomas son los que nos hacen consultar. Y hay una regla que es todo traumatismo de cráneo con alteración de la conciencia, con amnesia importante, con pérdida de conocimiento, con duda de pérdida de conocimiento, es igual a tomografía. O sea que hay que consultar para una tomografía. Si nos queda la duda, más vale la consulta. El traumatismo de cráneo más grave es aquel traumatismo de cráneo que se presenta con coma de inicio y bueno, ese va directamente a CTI y hay que hacer las medidas importantes. Puede tener fractura de cráneo, hundimiento de cráneo, bueno, depende de la gravedad pero del eso impacto, está más que nada vinculado a los accidentes de tránsito y tienen otro. Pero ahí las horas son vitales, ¿no? Ahí las horas son vitales, ahí todo
todo lo hemodinámico, todo lo que es la reanimación es vital. O sea que esa es otra severidad. Lo que a nosotros nos tiene que preocupar es el traumatismo de cráneo en los niños, que estar conscientes, y eso de dormirse o no dormirse, se pueden dormir, pero tener cuidado de eso. Pueden tener un episodio de vómito, porque muchas veces por los nervios y demás, pueden tener un episodio de vómito enseguida del traumatismo, pero no quiere decir que sea un elemento de hipertensión endocraniana. Lo importante es ver la evolución, pero frente a eso siempre consultar, ver la evolución de estos niños, si calma el dolor, si no calma el dolor, cómo está ese niño, si es un niño que está lúcido, que está igual que siempre, que está reactivo, ese niño seguramente no haya tenido nada, ver cómo se expresa, como si tiene tendencia al sueño. Todas esas cosas son las que tenemos que estar atentos en un traumatismo de cráneo. Y ver también si tiene un hematoma, si tiene, o sea, hay elementos de severidad. El famoso chichón es síntoma de que no pasó nada, porque a veces te dicen, no, si se ve o si sobresale, no es grave. No, eso es independiente. Es independiente. Es independiente. Es independiente porque habla de un impacto y tal. Lo importante es consultar. Consultar Y frente a síntomas que puedan... Y a la severidad del impacto. Claro. Si yo me caigo de un escalón y el traumatismo de cráneo es un traumatismo de cráneo leve, obviamente, y hago un pequeño chichón, eso no pasa nada. Claro. Pero si yo me caigo de una altura de 1 metro, traumatismo de cráneo, me cuesta despertarlo y por lo menos, aunque sea durante un segundo, y el chiquilín le cuesta llorar y que veo que... Sí, nos va a llamar la atención. Bien, algo que nos llame la atención, ahí hay que consultar. Y hacer una tomografía. ¿Y qué frecuentes son los golpes en la cabeza? Son Que frecuentes. tiene que ver con la torpeza, también con el apuro a veces de llevarse algo por delante. Es mucho más frecuente de lo que uno me hace cree. contrapeso y yo vivo pegando contra todos lados. Y en los ancianos recordar eso, de que muchas veces puede haber un traumatismo de cráneo previo y que las manifestaciones se vean después en el tiempo. Y ahí ver que puede haber habido un traumatismo de cráneo con un hematoma subdural crónico que se llama, y que ahí con una tomografía se puede diagnosticar, y la evacuación de ese hematoma lleva una reversión total de los síntomas, y que ese paciente que parecía confuso, que parecía que hubiese tenido un deterioro, que estuviera como con una demencia, se mejora con esa evacuación de ese hematoma. Doc, muchísimas gracias como siempre. Con la evacuación quirúrgica. Quirúrgica. Se opera ese hematoma, lo sacan, descomprimen y bueno, y las cosas que hacen hoy con los traumatismos de cráneo son maravillantes, ¿no? Bueno, Doc, qué suerte que muchísimas todo gracias eso ha como siempre. evolucionado. Por favor, a las órdenes y bueno, nos vemos el miércoles que viene.